A ver, salúdalo, amén. Dios bendiga a quienes nos visitan. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. Dios bendiga a los amados pastores. Dios bendiga a la amada del Señor. Amén. Pueblo que vive, pueblo que alaba a su nombre. Poderoso Dios. Amén. Gracias le damos a Dios por estar en la casa del Señor en esta preciosa noche. Amén. Yo quiero que se ubique un breve momento en el libro del profeta Isaías 25:9. Ese no es el tema que voy a meditar, sino que sentí de parte de Dios recordarles algo que el Señor me ministró a mí el día sábado del temblor, que en la calle esta palabra me vino. Le quiero compartir a la iglesia. Isaías 26:9 dice de esta manera: 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Esa es una palabra que le comparto a la iglesia, a quienes nos visitan en esta hora, porque cada vez que Dios hace alguna señal, hace algún juicio sobre la tierra, no es para destruir al hombre. Es como dice el profeta Isaías, es para que los moradores del mundo aprendan justicia. Amén. Ahora sí, ubíquese en el libro de Eclesiastés, capítulo, gloria al nombre del Señor, capítulo 12, del verso 9 al 11. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 9 al 11. Ahí vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Se pone de pie, si puede hacer amén. En reverencia a la palabra del Señor, lo que hemos encontrado. Tenemos, amada iglesia. Repito, Eclesiastés capítulo 12, verso 9 al 11. Y la palabra del Señor la lecturamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche en la cual estamos aquí delante de tu presencia en medio de tu casa. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor amado. Háblanos en esta hora conforme tu gracia, conforme tu infinita misericordia. Ministra cada vida, cada mente, cada corazón. Señor amado, sana, liberta, restaura por medio de tu palabra. Padre, que nada, Señor amado, en esta hora puede interponerse. A tu reprendo toda obra de las tinieblas, Padre, por tu palabra. Dejamos un nulo, inactivo, inoperante todo plan de las tinieblas, Señor amado. Señor, trae una total libertad a estas cuatro paredes, Señor amado. Glorifícate desde el comienzo de esta predicación hasta el final de ella, Señor amado. Que ángeles poderosos en tu nombre desciendan, Padre de la gloria, creyendo, Señor amado, que así será hecho. Te damos toda gloria, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Regálale una fuerte ofrenda de alabanza a su Señor, a su nombre. Tome asiento, iglesia del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora. Saluda a su hermano de nuevo y dígale el efecto de nuestras palabras. Amén. Ese va a ser el tema en el cual quiero compartir la palabra del Señor con la amada iglesia de Jesucristo. El prefacio de aquí de la Biblia, de Eclesiastés capítulo 12, verso 9, nos es con efecto de nuestras palabras. Amén. Meditando en esta iglesia de Cristo, entendemos que el libro de Eclesiastés, si usted sabe o no lo sabe, fue escrito por Salomón, rey de Israel. Amén. Y la Biblia enseña que este hombre fue sabio por el Espíritu de Dios, que le entregó sabiduría, conocimiento. Pero cuando la Escritura dice resumen del deber del hombre, es lo que Salomón le explica al lector de la palabra o al hombre que está meditando en este pasaje de la Escritura. Le dice que él fue muy sabio, y cuanto fue sabio, él enseñó sabiduría al pueblo. ¿Cuál es el mandato de Dios de parte del Espíritu Santo para todos los creyentes? Predicador o no predicador, para cristiano, pequeño y grande. Dice la Escritura que él enseñó sabiduría al pueblo.
Ese es el mandato de Dios, que nosotros enseñemos sabiduría. Ahora, ¿cómo es que usted y yo podemos nosotros enseñar sabiduría? ¿Será igual inteligencia a sabiduría? Inteligencia es una cosa, sabiduría viene de lo alto. Así dice la palabra del Señor. Ahora dice, e hizo escuchar. Mire los pasos que Salomón tuvo que seguir para poder enseñarle palabra al pueblo, para enseñarle sabiduría al pueblo de Dios. Él enseñó. ¿Cuándo uno puede enseñar, iglesia de Cristo? Cuando uno adquiere conocimiento. Si yo soy un ignorante en cierto tema, en cierto debate, en cierta situación, yo no puedo enseñar porque no tengo conocimiento. Dice la Escritura, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos caerán en el hoyo, dice la Biblia. Ahora dice el Señor aquí, que Él enseñó sabiduría e hizo escuchar. Y aquí hay dos cosas. E hizo escudriñar. ¿Qué entendemos, iglesia del Señor, por esta palabra escudriñar? Recuerde que la palabra escudriñar significa profundizarse en la palabra. Las mujeres le manda hallar palabras y escribirlas. Por eso le mencionaba, cuando usted y yo nos toca predicar, usted primero tiene que leer la Biblia, acá usted está razonando y luego pone en un pedazo de papel o lo anota en donde sea y usted está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está dictando. Ese es el deber del hombre de Dios. Ahora, en esta escritura del verso 11 hay algo muy importante que dice el Señor: las palabras de los sabios son como aguijones. Mire cómo dice el predicador, si usted está siguiendo conmigo, Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Está detallando el Señor a través de esta palabra, aleluya, que los sabios, las palabras de los sabios, en esa parte se detiene, de los hombres y las mujeres de Dios que son sabios y sabias, son como aguijones. No sé cuántos de los hermanos que estamos aquí en determinado momento habremos visto un video en YouTube de la abeja o de la avispa cuando pica al ser humano. Yo sí he visto, cuando la abeja pica en determinada parte del cuerpo, mira el lugar, toma, qué sé yo, el brazo, viene, pone su aguijón, lo hinca, y cuando lo logra introducir profundamente, mire YouTube, que usted se va a sorprender, luego que la abeja quiere pegar el vuelo, sale, pero se le desprende la mitad del abdomen y queda el aguijón metido en la carne. ¿Verdad que se ha visto? Pero usted se ha visto qué sucede luego con el aguijón que queda metido en el pedazo de carne. Queda haciendo así, queda bombeando, porque eso está vivo. Queda bombeando lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene la abeja? Tiene toxina. Y es por eso que cuando le pica la abeja se hincha la persona, se siente dolor. Hoy en día la ciencia utiliza la llamada apicultura, que la utilizan para bendición del ser humano, a su nombre. Pero ¿por qué le estoy mencionando ese escenario de la abeja en su momento de la picada, que deja su aguijón impregnado en la carne de cualquier persona, de cualquier ser vivo, y está bombeando? Porque de esta manera el Señor nos hace entender que cuando el hombre sabio y la mujer sabia de Dios suelta una palabra, va a caer en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en el espíritu del hombre, y va a estar ahí bombeando el mensaje de Dios. Ahí te va a estar diciendo lo que el Espíritu Santo quiere inyectar a través de ese aguijón que el hombre y la mujer de Dios ha impregnado en el pueblo de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta noche? A su nombre. ¿Quién es el que vive? Si entiende cómo hasta la naturaleza nos enseña. Yo creo que Salomón era un hombre muy sabio, que él miraba todo, y en todo lo que miraba el hombre sacaba un sermón, sacaba un mensaje, una enseñanza. El libro de Crónicas dice que Salomón miraba cómo crecía el algodón en la pared, y con eso él sacaba una lección de vida y sacaba un proverbio. Salomón era muy sabio, que miraba cualquier cosa y el Espíritu Santo lo iluminaba y él enseñaba. El proverbista dice: si has visto la araña, que tú la puedes atrapar con la mano, pero está metida en el palacio del rey.
Él miraba cualquier situación, pero quien le daba el proverbio, quien le daba la composición de un mensaje, de una enseñanza, era el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Salomón se dedicaba a hallar palabras correctas de parte de Dios para enseñarle al pueblo. Pero ¿cómo hallamos palabras correctas? Estando en el lugar secreto, diciéndole: Señor, ilumíname, confírmame esta palabra, dime si esto es tuyo de parte de Dios. Ahora dice el Señor, continúo: y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor a su nombre. Ahora dice que vienen también a tener una semejanza. Las palabras de los hombres y las mujeres sabias vienen a ser como clavos hincados. ¿Verdad que cuando uno toma un clavo de determinado porte, media pulgada, 1 pulgada, 2 pulgadas, lo que sea, y usted quiere clavar un pedazo de madera, si usted no lo sabe, se clava el dedo y se pega un martillazo y se le queda morado el dedo? Ahora, de igual manera dice el rey Salomón, que como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones. Está hablando acá ahora de los líderes del pueblo de Dios, de los hombres que le enseñan a multitudes. Ahora le dice que así como el clavo sujeta una madera firme para que pueda tener firmeza, pueda tener estar consolidado. Si usted quiere poner una repisa y usted la clava mal, todo lo que va a poner ahí se le viene para abajo. Hay gente que, como no sabe trabajar, como no tiene idea, pone una repisa y lo clava mal, hasta se ve feo cuando la visita entra. Tiene una mala imagen, un mal aspecto. Entonces, de igual manera, el hombre, la mujer de Dios, cuando no suelta o no traza una palabra correcta de parte de Dios, de igual manera, viene a ser como un clavo mal clavado a su nombre. Usted se ha visto como el hombre que tiene práctica, es diestro a la hora de clavar el clavo. ¿Qué es lo que hace? Con un solo martillazo lo clava. Pero el que no sabe le da 3, 4, 5 y 7 y hasta lo dobla. ¿Por qué? Porque no tiene práctica. Entonces, de igual manera, el creyente debe de practicar para clavar un mensaje en la conciencia de alguien. Establecer un parámetro, una palabra, un fundamento, un rema, una palabra de parte de Dios en el corazón de alguien, y esa palabra quede clavada aquí. ¿A cuánto nos ha pasado cuando vamos a un culto aquí local o nos invita y usted escucha el predicador, sea varón, sea mujer, y usted se retira para su casa y en el camino la palabra está que le taladra, está que le habla, y usted dice: eso fue de Dios? Al uno le habló del orgullo, al otro le habló de la soberbia, al otro le habló del afán, etc. Cada uno lleva su palabra y en el camino el Espíritu Santo te va martillando. En el camino el Espíritu Santo te va bombeando como aguijón a su nombre. Esa es la tarea de parte de Dios que el Señor nos manda a los predicadores y a las predicadoras, que seamos como aquí enseña la palabra, que establezcamos la palabra como un aguijón y que sea la palabra de Dios en nuestras bocas como clavos hincados. Aquí dice hincado, nosotros le llamamos clavado. Amén. Entonces, yo busqué ciertos textos, aleluya, para entender por qué el predicador está hablando aquí, aleluya, sobre un efecto de nuestras palabras. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Ahora imagínense si el hombre en determinado momento no es sabio, es imprudente, es tosco, es grosero, es soberbio, es déspota al momento de hablar, de expresarse en este lugar, fuera de la casa de oración, en casa, en el trabajo, en la vida diaria. Imagínense cómo es el hombre. Si usted puede, ubíquese conmigo el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 11, perdón. Dice la palabra del Señor: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aleluya. Le repito, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Mire lo que dice Salomón de nuevo, el proverbista. Dice: el manantial de vida. Mire cómo el Espíritu Santo le da un conocimiento a Salomón para que le haga ver al hombre de Dios qué es lo que posee usted en su boca. Aquí dice que manantial de vida es la boca del justo. Cuando el hombre de Dios es justo por la justicia de Cristo que está en él y él ministra justicia, ¿qué es lo que usted va a entregar? Manantial de vida. ¿Cuánta gente que necesita esperanza, necesita una palabra de aliento, de restauración?
Pueden haber pecado, pueden haber fallado, pueden haber cometido el peor pecado, pero el justo de parte de Dios le hace fluir el manantial de vida para que se acuerde de que en esa condición que está, todavía Dios lo puede levantar a su nombre. Pero cuando el hombre no es íntegro, cuando el hombre no es recto, no es justo, no es temeroso de Dios, se cumple lo que dice en la parte de abajo del mismo verso, en el contexto. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es decir, que si usted es justo, habrá manantial de vida. Pero si yo no soy justo, sino que dice aquí, seré impío. Si me convierto en un impío, ¿qué va a cubrir mi boca? Violencia. Por eso digo que hay gente tosca para hablar. Hay gente déspota, grosera. Hay gente mal hablada, que tiene un vocabulario soez, siendo creyentes del evangelio, siendo cristianos. Todavía se les salen ciertas palabras desagradables. Y la escritura dice, Mateo 12:34, que de toda palabra ociosa que los hombres digan, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. De toda palabra sucia. Ahí dice ociosa. Nosotros le conocemos sucia, soez, palabra deshonesta, como usted le quiera llamar. De esas palabras daremos cuenta en el día del juicio. Tenga en cuenta cuántas palabras se nos han soltado. Y tenemos de parte de Dios que entender que el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si a usted y a mí y a cualquiera de los que estamos aquí se nos saben salir palabras agradables para el diablo, ¿me hago entender? Palabras sucias, palabras deshonestas, quiere decir que acá, en la base de su vida espiritual, que es su corazón, está lleno, repleto de cosas que no agradan al Espíritu de Dios y solo fluyen, no hacen esfuerzo. Es de igual manera, el hombre de Dios, cuando se llena, la mujer de Dios, cuando se llena de conocimiento, de sabiduría, cuando lee Biblia, solito le fluye la palabra, no hace tanto esfuerzo, solito le fluye, solito le sale. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene. Ese es el alimento que posee, y la abundancia que ha adquirido sale y fluye y reparte lo que tiene a su nombre. Mire lo que dice el Proverbio 11:11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Mire que siempre el Señor habla de dos cosas, de la bendición y la maldición, y acá habla del impío y del justo. Acá en Proverbios 11:11 habla del recto y de nuevo habla del impío. El impío no es gente afuera. Hay creyentes que viven en impiedad, que pueden vivir como impíos. Impío es aquel que practica maldad, que vive en maldad, que le gusta maldad. Ahora dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Podemos decir que no solamente la ciudad, iglesia de Cristo, podemos decir será engrandecida tu casa, tu trabajo, será engrandecida la congregación, será engrandecida las reuniones que tú compartas. ¿A cuántos de nosotros nos invitan a reuniones y nada de Dios se mueve? Se mueve de farándula, se mueven de moda, de novelería, de cosas que no glorifican a Dios, que no bendicen el nombre del Señor. Acá dice, por la bendición de los rectos. A usted, cuando lee esta palabra, por la bendición, da a entender que es algo que yo voy a proferir, que es algo que yo voy a soltar, voy a hablar, voy a pronunciar. Entonces, cuando el hombre de Dios posee bendición, y hay un texto en la Biblia que dice que que ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. Es decir, que cuando el hombre de Dios es un hombre que en su boca no hay nada de bendición, sino que todo es malo. Si llovió, ay Señor, ¿por qué llovió? Hay gente que no conoce de Dios, que solo dice, maldito sol, maldito día, maldita lluvia. Entonces son gente maldiciente. Y entendemos por la Biblia que Dios hace salir el sol para bueno y para malo, hace llover para injusto y para justo. ¿Cuánto le alaban al Señor? Sí, porque si está lloviendo no me gusta a mí, es que Dios no trae para que te guste a ti. Es que Dios hace llover porque hay una necesidad y el Señor la reparte. Imagínense nosotros que el Dios de los cielos nos haga caso a nosotros. Entonces Él sería mandadero de nosotros y nosotros seríamos el Señor, cosa que no es así. A su nombre. Busque, aleluya, Proverbios 15:1. Mire el efecto que traen nuestras palabras. La blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Por eso que tenemos que hallar palabras sabias, palabras rectas, palabras agradables, como lo dijo
el predicador en Eclesiastés capítulo 12, verso 10. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado hablar con personas que son repugnantes? Que usted no le puede ni hablar, que solamente quizás con ponerse enfrente de ellos apestan a orgullo, apestan a ego. Usted no puede hablar con ellos porque ellos se lo saben todo. Y si usted quiere hablarles algo, no lo toman en cuenta. Y de remate te tratan mal. Pero si usted y yo estamos mal parados, no entramos en esto. Tenemos que hallar palabras para que el que está iracundo, es decir, está molesto, está foforito, está bravo, está airado, tenemos que buscar una palabra blanda que le apague ese diablo que le ha tomado la boca a su nombre. Aquí dice la blanda respuesta quita la ira. En el hogar, en la congregación, con los hermanos, con la familia. Ahora dice Proverbios 18:21. Un texto muy conocido. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren dónde reposa el poder que Dios nos ha dado en nuestros labios. Por eso usted y yo debemos de hallar palabras que puedan traer bendición, no muerte, no maldición, que puedan traer vida, saturación del espíritu, restauración, que no traigan destrucción. ¿Cuántos hombres han soltado palabras y le han marcado el corazón a alguien? Le han dicho algo que lo han dejado pensando por semana y lo tienen ahí. En vez de que esa palabra sea como un clavo hincado, como un aguijón que esté soplando bendición, la otra palabra distorsionada, o las palabras maldichas, o las palabras que nosotros lanzamos con odio, hacen lo mismo, se quedan clavadas, son como aguijones, pero están ahí, están inyectando lo que esa palabra transmitió. Usted y yo debemos de entender que lo que usted suelta, sea bueno o sea malo, usted va a transmitir algo, lo que haya soltado. Y a veces decimos, ¿por qué ese hermano está diferente conmigo? ¿Por qué la hermana, el hermano ya no es el mismo conmigo? ¿Por qué mi esposa, mi esposo está mal? ¿Será que te fallé? ¿Será que te dice? No, usted tiene que entender si es que lo hizo o no lo hizo, a su nombre. Es que por nuestras palabras hay bendición en la casa. A veces se mueven espíritus de ira, de contienda con lo que soltamos. Y por más que reprendemos, no se va. ¿Sabe por qué no se va? Porque estamos acostumbrados a soltar las mismas palabras todos los días. Entonces el demonio dice, yo no me voy porque tú todos los días me llamas. Entonces yo me quedo aquí. Y se hace un hábito. Hay hombres que se le hacen hábito, mujeres que se le hacen hábito el ser déspota, grosero, mal hablado en todas las áreas. Yo he conocido hermanos que ni saludar se les puede, ni saludar. No se les puede ni decir Dios le bendiga porque no se puede. Vecinos del barrio que usted no les puede ni saludar, no se les puede ni hablar. Entonces, claro que uno tiene que hacer como dijo Cristo, que en todo lugar que nosotros caminemos se muestre el olor de nuestro conocimiento, para que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Entonces, usted y yo debemos de entender qué palabras debemos de soltar, transmitir, para que sea una palabra de parte de Dios que cause un efecto positivo, un efecto de bendición, un efecto de restauración. Ahora mira lo que dice, aleluya, Proverbios 12:18. Hay hombres, tome ese martillazo y yo también. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aleluya. Miren lo que dice el proverbista. Hay hombres, recuerden que cuando la Biblia habla de hombres, entran ahí mis hermanas las mujeres también. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Por eso que hay personas que están enfermas por dentro, no porque se han comido algo que le haya enfermado, no es porque se han descuidado de la salud, sino porque diariamente alguien les dice una palabra y eso los marchita, los tiene como jorobados espiritualmente, porque reciben siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cuando hemos escuchado testimonios de gente que le ha dicho, eres un bruto, eres un tonto, eres una bestia, eres un inútil, un inservible. Entonces, son como golpes de espada. Padres de familia, madres de familia, que a los hijos le dicen que eres un tonto, eres una tonta, eres inservible. Entonces, el hombre, en este caso los jóvenes,
los hijos y las hijas están escuchando esa palabra, están haciendo sus quehaceres, sus labores, pero como le soltaron una grosería, ¿cómo van a hacer esa actividad si ya le lastimaron el espíritu? Y le dice, eres una bestia, mira que no hace bien. Y si tienen un palo por la cabeza se lo tiran. A su nombre. Aquí dice la escritura, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ahora meditemos, ¿a quiénes habremos herido con palabras? ¿A quiénes habremos lastimado? A ministros, a papá, a mamá, a esposo, a esposa, amigos, a vecinos, a la hermandad de Cristo. Haga memoria, medite, reflexione en esta hora. Comience a meditar qué palabras habré soltado que han sido una espada para lastimar el corazón de alguien. Meditemos que como ser humano fallamos, nos equivocamos y a veces el orgullo puede más allá él solo me decía, yo soy así y así soy yo. Sí, ese es usted. Pero la Biblia dice, Gálatas 2, 20, 21, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A su nombre. ¿Cuántos le alaban? ¿Quién es el que vive? Si podemos decir aleluya. Ahora busque el libro de Tito, capítulo 1, verso 11. La epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 11. Tito 1, 11. Mire la palabra que le dice el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, llamado Tito. Le dice, desde el 10 le voy a lecturar, 1, 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A su nombre. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Le está recomendando a Tito que por palabras deshonestas se trastornan casas enteras, casas locales, casas de oración. Ministerios han sido dañados por predicadores ignorantes, por maestros burladores, por maestros pícaros, bandidos, por evangelistas depravados, por hombres que no se han preparado, que no han puesto el corazón en el ministerio, en el evangelio, y han creído que las cosas de Dios se las manejan a lo que salga, a lo que uno cree conveniente. Por eso que Pablo le dice a Tito que por ganancia deshonesta hablan lo que no conviene. Es decir, no oyen, no entienden, no son sabios y nunca buscaron palabras de Dios. Solamente enseñaron algo para que les entre. Entonces, no es un predicador de Dios. Hoy en día abundan bastante ese tipo de maestros, ese tipo de enseñadores, ese tipo de predicadores que hoy en día te enseñan, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, te enseñan algo, pero ¿cuál es su objetivo? Sacarte, pelarte la billetera y meterte la mano al bolsillo. Y ese no es el propósito de Dios, porque la Biblia enseña que de gracia recibimos, de gracia debemos enseñar. Entonces, el apóstol le está recomendando a Tito que dice que debemos de ser precisos y taparles la boca. ¿Cómo se les tapa la boca? Haciendo lo correcto. Yo me recuerdo un pastor, un hombre de Dios. Él me dijo, hermano, hace 2 semanas invité a alguien, me equivoqué. Me trastornó toda la mente de los hermanos, me habló disparate. Ahora me está costando rebobinar el cerebro espiritual de la gente. Y yo le pido perdón a Dios porque yo fui culpable. Entonces, hasta para poder invitar a alguien a ministrar, a compartir la palabra, que es el alimento que usted y yo nos vamos a servir, tenemos que tener dirección de Dios para saber si es un hombre sabio que va a traer un aguijón bueno de parte de Dios y un clavo hincado de parte de Dios que va a ser bendición para toda la congregación. Hay hombres que son hombres que pagan el precio, buscan palabras correctas de parte de Dios y lo que el Espíritu diga, eso se habla. A su nombre. Busca Proverbios capítulo 2 del 4 al 6. Recuerde que estamos en enseñanza y es cuando más se busca Biblia. Proverbios capítulo 2 del 4 al 6. Dice la escritura, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. A su nombre. Dice de nuevo Salomón,
Si como la plata la buscare. Nosotros nos desesperamos por buscar dinero para trabajar, porque si no tenemos dinero no podemos sustentar las necesidades de la casa, pagar las deudas, darle de comer a la familia, a la esposa, al hijo y a quien uno pueda ayudar. Entonces, de igual manera, Salomón dice: si como a la plata tú la buscas y la escudriñares como a tesoro, de igual manera como te esfuerzas en lo secular, esfuérzate en buscar mi presencia. Dice el 5: entonces vas a entender el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando usted ve a un hombre de Dios predicando y usted dice: ese hombre habla las palabras de Dios, ese hombre enseña correctamente al pueblo, esa mujer tiene conocimiento de Dios. Para yo entender eso, yo puedo entender de parte de Dios que fue un hombre y una mujer que pasó ratos, momentos largos en la presencia de Dios para enseñarle al pueblo a su nombre. Entonces, dice el Señor en el verso 6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que te va a enseñar para predicar? ¿Quién es el que te va a dar conocimiento? Se llama Jehová el Señor. Él es el que te da inteligencia. Ahora mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Gloria al nombre del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Hay algo que quiero enmarcar como el inicio de Salomón para poder gobernar, para poder reinar, para poder servirle al Señor de una manera perfecta, de una manera íntegra. Dice, aleluya, desde el verso 7. Segundo de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. El verso 8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Verso 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. El verso 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Miren las palabras que tiene Salomón. Salomón le hubiera dicho: pídeme lo que quiera, le dice Jehová. Salomón le hubiera dicho: dame un reino indestructible, que ningún enemigo me haga frente. Yo quiero ser el rey más fuerte, yo quiero ser el rey más poderoso. Pero ¿por qué Salomón? En el momento, aleluya, que Jehová el Señor se le aparece en sueños, no sabemos de qué manera habló Dios en sueños con Salomón, pero le dice: pídeme lo que tú quieras. Pero ¿por qué Salomón sintió pedir sabiduría? Porque él sabía, por el mismo Espíritu de Dios. Entienda esto, iglesia del Señor. El que Salomón pida sabiduría fue el mismo Espíritu de Dios que le ayudó a que pida lo correcto. Cuando usted pide algo, no pidió porque a usted le nació, es porque al Espíritu Santo le coloca algo en su mismo corazón para que se acomode a lo que es correcto y a lo que es agradable a los propósitos divinos, a su nombre. Él dice: ¿cómo me podré presentar delante de este pueblo tan grande? Imagínense, si usted lee la Biblia, cómo era Israel, pueblo del Señor, un pueblo difícil de pastorear, querelloso, rebelde, peleonero, tirapiedra. Con nada se les agradaba al pueblo. A Moisés le querían tirar piedra. Era un pueblo que si le hacían algo les gustaba, pero cuando le faltaban las palabras de Dios se querían ir al mundo, querían volver al pecado, querían matar a los pastores del pueblo. Por eso Salomón dijo: Señor, tú me has puesto delante del pueblo como pastor. Señor, yo no sé gobernar este pueblo. Si este pueblo me va a tratar mal, yo no sé qué voy a hacer. Por eso te pido sabiduría y ciencia. Dos cosas: sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. ¿A dónde se iba a presentar Salomón? Él era rey, y aparte de ser rey, él era ministro y él era juez. Acuérdese la historia poderosa de la Biblia, cuando a Salomón le presentan las dos rameras, que las dos vivían en una misma casa y las dos habían tenido un hijo, y una de las rameras, mientras dormía, aplastó a su propio hijo chiquito y lo mató, y mientras la otra dormía, le sacó el niño vivo, le metió el hijo de ella muerto, y amaneció. Las dos se presentaron delante del rey en una audiencia. Oye, hay que tener sabiduría de Dios para poder
esclarecer, para poderle dar justicia a esas cosas que usted dice, ¿cómo yo sé quién me dice la verdad, quién me dice la mentira? En ese momento no había cámara de video, en ese momento no había WhatsApp, en ese momento no había ni partera. La Biblia dice que Salomón preguntó si había partera y dijo no había partera. Lo que se le presentó a Salomón es una actividad y un escenario para que fluya el conocimiento que Salomón había pedido. ¿Qué pasó? Usted conoce la Biblia, que Salomón comienza a preguntar y se desenlaza, aleluya, que como todas reclamaban al muerto y nadie pedía al vivo, Salomón dice, bueno, tráigame una espada para dividir al hijo y para que una coja la mitad y la otra la mitad. Y usted conoce la historia que la verdadera madre dijo, no lo mate, rey, dáselo a ella, dáselo a esa querellosa, esa bulliciosa, dáselo, que se lo lleve mi hijo. Si dice que ella es la mamá, pero que no lo mate. Entonces, como Salomón tenía sabiduría de Dios, dijo, solo las verdaderas madres nunca buscarán el mal para sus hijos. Y dice que todo el pueblo vio que en Salomón había sabiduría de Dios para gobernar. Entonces, ¿por qué yo le relato esta historia? Porque el pueblo de Dios va a ver cómo usted procede, cómo usted juzga las cosas. Hay líderes que hasta para poner disciplina son ignorantes. No consultan la Biblia, no le preguntan a Dios, no hayan palabras. Le dicen algo, sueltan una disciplina. Le cuentan algo, sueltan una reprensión. Y no se sientan a conversar con el Espíritu de Dios. No llaman al uno, no llaman al otro, sino que preguntan a terceros. Es que hay de todo en el pueblo de Dios. Hay que tener sabiduría de Dios para juzgar, para decidir, para predicar, para enseñar, para poder hacer las cosas que Dios nos demanda a su nombre. Por eso que hoy en día cualquiera puede predicar y hacer bulla, pero no cualquiera enseña y establece un fundamento de parte de Dios. No cualquiera te puede traer un rema de parte de Dios. No cualquiera te puede traer una palabra revelada, porque no todos tienen corazón recto y temeroso y son sabios para poder enseñarle al pueblo de Dios. ¿Cuánto le alaban su nombre? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Quién es el que vive? Ahora vi que es en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4. Estamos entendiendo, iglesia de Cristo, el efecto de nuestras palabras. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 4. Dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. A su nombre. Mira qué es lo que dice Pablo. A Pablo estuvo en la región de Corinto, un pueblo gentil. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Aleluya. Mira lo que dice el verso 2, más arribita, para que entienda qué es lo que Pablo enseña. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Imagínense Pablo, tremendo apóstol de Cristo, llegando a la región de Corinto. Llegaba un gran hombre de señales, de conocimiento, y que todo el pueblo de Dios se le acerque y le diga, apóstol, esto está pasando. Apóstol, la hermanita hizo esto. Apóstol, el líder hizo esto. Pablo dice, yo me propuse entre vosotros no saber nada. El hombre que quiere tener victoria no escucha cuentos, le pregunta al Espíritu de Dios primero. El hombre de Dios que quiere tener victoria puede escuchar, pero no se deja llevar por lo que escucha. Ni mucho menos puede predicar por capricho ni por prejuicio, ni por bronca. Hay gente que toma un mensaje, algo le hicieron, o algo vio, o algo está sucediendo y el Espíritu Santo ni les motivó a predicar eso, pero ellos ni cortos ni perezosos buscan un tema, sacan la espada y hasta adentro meten el machete, porque no tuvieron sabiduría. Pablo dice que él no quiso saber nada, solamente Espíritu Santo, lo que tú me quieras revelar, eso voy a hablar. Por eso Pablo dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Pablo no quiso persuadir a nadie humanamente. Pablo dijo que lo que el Espíritu Santo hacía era con demostraciones de Espíritu y de poder. Eso es lo que tienen que entender los hombres que son llamados al ministerio. Usted dirá,
¿Por qué es que no me entregan el púlpito para predicar? Fácil, porque no se prepara. Fácil, porque no está lleno. Ay, porque solo ponen a predicar el mismo. Métase en el conocimiento de Dios y Dios lo va a preparar para que usted sea un hombre que le pueda enseñar sabiduría al pueblo de Dios, a su nombre. Yo anoté unas cosas aquí que dice: debemos tener conocimiento del tema que vamos a exponer. ¿A cuántos de nosotros nos ha acontecido que en nuestros comienzos, en nuestros inicios, que nos ha tocado predicar un tema y no sabemos cómo iniciar? No sabemos si es para adelante o para atrás. Y estamos mirando para todos lados. Nos sudan las manos, nos tiemblan las rodillas. Miramos al techo, miramos a la pared, miramos al hermano como que dice: sóplame, avísame, cuéntame. ¿Por qué? Porque no hemos tenido comunión con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué nos está mandando el Espíritu de Dios a través de Eclesiastés capítulo 12? Que nosotros debemos procurar. Yo soy el que debe de procurar hallar palabras de parte de Dios. Espíritu Santo, me toca predicar mañana. Quiero tener encuentros contigo. Quiero permanecer en el secreto y hablarle a tu pueblo. Dice la Biblia que Jesús oraba toda la madrugada y cuando amanecía daba a conocer el reino de Dios. ¿Cómo podemos enseñar al pueblo? Yo puedo coger la Biblia, lecturar lo que dice aquí. Una cosa es que yo lecture lo que dice la Biblia. Otra cosa es que usted abra la Biblia y con llenura de Dios usted puede escudriñar lo que ella encierra. Y usted puede ministrar al corazón de una persona y poner como un aguijón y como clavos hincados ciertas palabras de parte de Dios para bendición de los oyentes. A su nombre. Porque cualquiera coge la Biblia, la abre y cumplió un tiempo. Mañana le toca predicar hermana Juanita. Mañana le toca predicar hermana Pancha, hermano Juan. Le toca predicar a mí. Pero nunca se preparó. No se metió en Dios. Estuvo todo el día vagabundeando, perdiendo el tiempo, haciendo otros quehaceres menos, atendiendo las labores que Dios le encargó para la bendición del pueblo. A su nombre. Ahora dice la Escritura: debemos de tener conocimiento del tema que vamos a exponer. Miren lo que dice el Salmo 119, verso 130. A su nombre. Salmos 119, verso 130. Hay algo poderoso en esta escritura. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mira lo que dice el salmista: la exposición de tu palabra, de tus palabras, hace entender a los simples. ¿Quiénes son esos simples? Simples, el original significa la gente que vive en simpleza de la vida, que vive en una vida común. Ese es el simple. El cristiano simple, ¿cuál es? El que su vida es solamente venir a congregar y ya la hizo. Ese es el cristiano simple, que no le encuentra gusto a la vida del evangelio, que no le encuentra sabor a la vida de ser hijo de Dios. Ahora dice: la exposición de tus palabras alumbra. Un expositor de la palabra le hace ver al oyente cuál es el propósito de Dios que el Dios de los cielos tiene con usted y conmigo. Ese es el expositor de la palabra. Usted como predicador, como expositor, como mensajero, como predicador, como atalaya, como usted mismo se quiera decir o llamar, usted debe de entender que al rato que usted se pare en cualquier lugar con una Biblia abierta o con un teléfono, con una aplicación de la Biblia y va a predicar, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a alumbrar al pueblo con el conocimiento de Dios. Porque usted no sabe cómo vino. Quizás vino en tiniebla. Quizás vino sin fe, quizás vino apagado, quizás vino simple, quizás vino desanimado. Pero en ese momento usted halló palabras de conocimiento, encontró de parte de Dios palabras de sabiduría, y usted comienza a soltar y usted ve que las palabras comienzan a entrar, comienzan a surtir efecto, y usted ve rostros alegres, usted ve cadenas romperse, ataduras comenzar a podrirse, comenzar a ver a hombres a llenarse del Espíritu de Dios. A su nombre. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6 y verso 7. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 6 y verso 7. El prefacio de la Biblia dice: un buen ministro de Jesucristo. Dice de esta manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
desecha las fábulas profanas, y de viejas, ejercítate para la piedad. A su nombre. Consejo de Pablo a otro de sus hijos en la fe. ¿Cuál era ese otro hijo? Timoteo. Pablo tenía tres, se puede decir tres generales, tres lugartenientes: Filemón, Tito y Timoteo. Hombres griegos, gentiles, que les enseñó el evangelio de Cristo, los capacitó. Aún Pablo enseñaba que no cualquiera puede ser ministro del evangelio. El apóstol dice que en cada lugar que él predicaba, donde el Espíritu Santo fluía y se establecía en la iglesia, Pablo dejaba establecido ancianos y obispos para cuidar el rebaño. Pablo se iba tranquilo a otras actividades misioneras, a otros lugares que el Espíritu Santo lo mandaba, pero Pablo decía: tengo que poner hombres que sepan enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Y Pablo no ponía a cualquier mequetrefe a su nombre. Pablo ponía gente preparada, no por seminarios, no por institutos, sino por el Espíritu de Dios. Y dice: si esto enseñas, Pablo le está diciendo a Timoteo, si tú enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. ¿Qué entiende por las palabras nutrido? Alimentado, bien papeado, decimos aquí en Guayaquil, bien lleno de comida, de alimento espiritual. Es decir, un buen ministro tiene que tener buen alimento de esto. Si no come Biblia, si no lee la Biblia nunca, será un ministro gordo, colorado, rosado físicamente, pero espiritualmente será esquelético y anémico y un muerto viviente. A su nombre. Que no puede entregar lo que no tiene. No tiene comida, no tiene alimento. ¿Qué va a dar? Son los predicadores llenos de viento. Dios quiere predicadores llenos de la presencia. No quiere el Espíritu Santo predicadores llenos de viento. A su nombre. Hay algo que yo de parte del Señor resalté: que no hablemos apresuradamente. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto y hemos pecado? Que hemos soltado algo y al rato de la hora: perdóname que lo hice mal, disculpen, perdóname. Porque como ser humano fallamos, pecamos. Y en la Biblia miramos hombres de Dios que cometieron este error. Uno de ellos yo anoté, algo bíblico: Moisés el profeta. Ubíquese en Éxodo capítulo 17. Segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 17, verso 6. Sígame conmigo rápidamente. Dice así: he aquí yo estaré delante de ti, aquí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Rápidamente vaya a Números 20. Números capítulo 20. Verso 8 en adelante. Mira, dice el Señor: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y darás su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Quiero hacer una pausa para hacerle entender esto por la Escritura. El primer libro que le hice leer en la vida de Moisés, cuando él pecó, en referencia a esto, fue Éxodo 17:6. Si usted tiene un bolígrafo, anote. Éxodo 17:6, y el texto o el prefacio de Éxodo 17 dice: el agua de la peña o el agua de la roca. En Números 20 también el prefacio dice: agua de la roca. Quiero que usted entienda esta iglesia de Cristo. En dos ocasiones el Señor Jehová le dio al pueblo a beber agua de la peña, porque ellos estaban en el desierto. No había agua por ningún lado. Y cuando a usted le falta, usted clama y Jehová provee. Cuando a usted le falte, que Jehová da. Pero cuando usted puede sacar y usted puede trabajar y usted puede hacer, Dios no le va a dar. Porque Dios no atiende a ni vago ni a ocioso. Es porque el pueblo estaba en el desierto. Jehová lo sacó. Solamente Dios quería obediencia. Y en obediencia es que Dios suple todo lo que nos hace falta. Entonces, en Éxodo 17:6, Jehová le saca agua de la peña. Pero, ¿cuál es la orden de Jehová a Moisés? Le dice: golpea. Entienda esto, para que usted nunca se confunda. Y en el libro de Números, el Señor le dice en el verso 8: habla de la peña. Son dos cosas diferentes. Pero en las dos ocasiones sale agua de la roca. ¿Por qué le menciono esta historia? Porque Moisés tiene ambos escenarios similares.
En una peña sale agua, en la otra peña, en otro lugar, sale agua. Pero en los dos escenarios, nunca la misma dirección o el mismo mandamiento fue el mismo. Pero Moisés, ¿por qué se equivocó en en Números capítulo 20, verso 8? Porque la Biblia dice algo que vamos a encontrar por la Biblia. Busque Salmos, aleluya, 106. ...106, 32 y 33. Mire lo que dice. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Si se da cuenta, ¿qué es lo que dice el salmista? ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Moisés, ¿qué dice la escritura? Que Moisés, ¿quién era? Pastor del pueblo, profeta de Jehová como pocos. Pero hay algo que enseña la Biblia. ¿Quién era profeta? Era el hombre más manso que había en la tierra en ese tiempo. Y si el hombre más manso que había en la tierra le dijo al pueblo: beban rebeldes, ¿cómo serán los menos mansos ahora? Si el más manso le dijo al pueblo: rebelde. Entienda esta situación. Primero, Jehová le dijo: háblale a la peña. Moisés, como estaba cabezón con las querellas, con las quejas del pueblo de Dios, porque debe entender usted, cristiano, usted cristiana, siervo, sierva del Señor, hermano querido, hermano amado, podemos entender que a veces los pastores tienen sus situaciones, y si usted le añade más y como que los presiona más, en cierto momento como humanos van a fallar. Le pueden soltar una palabra y usted decir: y es pastor, y es el líder. Moisés, como ser humano, se apresuró. Hicieron revelar a su espíritu. Él estaba tranquilo, pero todos los días ese pueblo era queja, queja, queja y queja. No había agua, le querían tirar piedra a Moisés. No había carne, lo querían matar a Moisés. Ese pueblo era el más desagradecido del mundo. Era el pueblo que miró la gloria de Dios en vivo y en directo, y era el pueblo más incrédulo que existía. Ahora, Jehová le dice a Moisés: háblale a la peña. Y por las querellas, por lo que Moisés estaba ofuscado, estaba como olla de presión, no sabía en qué momento iba a salir algo. Fue el momento que Satanás aprovechó y la carne de él falló. Es ahí que en Números capítulo 20 del 8 al 13, ¿cuál fue la otra falla de Moisés? Que le dijo: beban rebeldes. Y Dios nunca le dijo que le diga al pueblo así. Cuando nosotros como predicadores vemos al pueblo de Dios mal, chueco, torcido, desagradecido, en pecado, pero si Dios a mí no me dice que toque ese pecado, yo cierro la boca y no hablo. Así yo quiero, mira, me trago la lengua y no digo nada. Porque hay predicadores, líderes del pueblo, que se dejan llevar por sus emociones, y lo que miran sus ojitos sueltan y predican, y de momento media iglesia se desaparece. ¿Y qué es lo que dicen? Ay, son inmaduros, son rebeldes, no son de Dios, por eso se fueron. No, hay que entender, si Dios te manda a hablar es otra cosa, pero si Dios no me manda a hablar, yo estoy votando al pueblo. Por eso que Moisés, ¿qué dice? Le irritaron. ¿Quién le irritó? El pueblo. ¿Quién fue el culpable? El pueblo. Claro que Moisés tuvo culpa, pero ¿quién ayudó? El pueblo. El hombre más manso de la tierra pecó y apresuradamente le dijo: beban agua, rebelde. Entonces, como hombre sabio, se descuidó. ¿Y qué le asentó de parte de él mismo en medio de la congregación? Todo el pueblo de Jehová miró al profeta Moisés y al pastor Moisés. ¿Cómo lo miró? Molesto. Por eso que usted debe de cuidarse cómo lo mira el pueblo. Cuando usted va a ministrar, el pueblo puede estar sentado, pero el pueblo analiza todo. El pueblo observa, el pueblo ora hasta para que uno le falle el mensaje. Mire, yo le cuento un testimonio. Una vez estuve predicando por el paraíso de la flor. Yo estaba llevando el mensaje y Dios me revela en una banca. Estaba una mujer orando en contra mía. Y yo lo cogí, la señalé y el Espíritu Santo la ministró. Salió corriendo. Cuando uno está lleno de Dios y está ministrando en sabiduría, Dios te revela las cosas. Pero el pueblo de Jehová
en ese escenario, cuando iban a beber agua, el pueblo miró al líder molesto. No era el hombre sabio que le estaba dando palabra, que los estaba pastoreando. Lo miró enojado. ¿Cuál fue la respuesta? Vuelva de nuevo, aleluya. Números capítulo 20. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Cuídese, ministro, cuídese, predicador, predicadora, de lo que Dios nos vaya a decir por nuestra mala actuación. Números 20. Mire lo que dice aquí. El verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Mire lo que le pasó a Moisés por ponerse molesto delante del pueblo. Por eso que el ministro de Dios debe de ponerse bien metido en comunión de Dios, para que si el pueblo está molesto, endiablado, yo no me conecte con la maldad de ellos. Moisés se desubicó, miró al pueblo molesto y él se contagió con lo mismo. Y Jehová le dijo: tú no me honraste delante del pueblo. Tú eres mi ungido, tú eres mi profeta, tú eres mi pastor. Y el pueblo, mi pueblo, te vio molesto. Yo no te mandé a decirle que eres rebelde, ni te mandé a golpear la peña, ni te mandé a golpear a hablar a la peña, te mandé a hablarle. Pero Moisés, ¿qué hizo? Le metió un garrotazo. Dese cuenta que cuando predicamos, el Espíritu Santo le dice: enséñale esto al pueblo. Pero estando aquí, entienda esto, estando aquí las emociones nos engañan a veces. Estando aquí, las emociones a nosotros nos juegan una mala pasada. Y si el ministro de Dios, el predicador, sea varón o sea mujer, no tiene fluyendo en su vida el dominio propio, falla porque falla. Lo que tenía que hablar no lo habla, habla disparates. Le repito, no podemos hablar por capricho, ni por prejuicio, ni lo que le vengan a decir al oído, ni lo que le vengan a argumentar. Montones de veces me lo han dicho a mí: hermano, esto pasa en la iglesia, tráigame un mensaje. Yo no predico así. Lo que el Espíritu Santo me diga, eso suelto. Lo que el Espíritu Santo me ponga, eso hablo. Si no, no predico. Entonces hay que hallar de parte del Señor palabras agradables de parte de Dios. Él es el que nos va a dar palabras. Al decir agradables, no quiere decir que esta palabra tiene que ser adornada, porque ella ya está adornada. Yo no sé por qué hay gente que le quiere buscar las palabras como arreglarlas, ponerlas bonitas, si ella ya está bonita. Uno tiene nomás que predicarla, hablarla, exponerla, y ella cae como aguijón y como clavo. Entienda cuál es el deber del hombre, como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 9. ¿Cuál es su deber? Procurar tener conocimiento, enseñar, mandar a escudriñar y hallar palabras agradables y rectas, y escribir rectamente palabras de verdad. El verso 11, ¿qué dice? Que son como clavos hincados las palabras de los maestros de las congregaciones. Atiendan esto, los que están predicando, los que tienen oportunidad de pararse aquí a predicar, a hablarle. Yo le he dicho a muchos hermanos: nosotros le enseñamos al pueblo del Señor, a las ovejas de Jehová. No estamos pastoreando ni adoctrinando animales. Porque hay gente que insulta al pueblo, hay gente que golpea, que lastima, que ofende. Yo escuché a un predicador puertorriqueño que él decía que él conoció a un predicador que mientras él predicaba, él le decía: ustedes son unas estufas viejas. Y todo el mundo decía: amén. Entonces la gente a toda tontería le dice amén. Ciego el predicador, ciego el pueblo. Pero si el predicador es ciego, el pueblo no debe ser ciego. Yo le he dicho a muchos hermanos que me han dicho a mí: ay, hermano, que si yo no aprendí es por culpa de mi pastor. Usted es un irresponsable, un sinvergüenza. Dice: ¿por qué me dice así, hermano? Porque si su pastor no le enseñó, usted que no tiene mano, no tiene ojo, no tiene boca. Usted tiene manos para coger la Biblia, tiene ojos para leer, tiene rodillas para orar. Y si usted no tiene conocimiento, es porque nunca le ha puesto el corazón al Evangelio. Y la gente que dice eso son gente que siempre busca el culpable. En un momento dado, ciertos pastores a mí no me enseñaron ciertas cosas, pero yo tengo hambre de Dios, yo busco. Tus pastores, tus líderes, tus enseñadores no te van a enseñar todo. Tú y yo tenemos que buscar lo demás. Porque si te enseñaran todo, entonces usted nunca va a buscar a Dios.
Los ministros de Dios te enseñan lo que el Espíritu Santo les indica. Y el resto, yo siempre digo, hay que el pueblo de Dios dejarlo con ganas. Solamente darle una probadita. Y el que tiene hambre de Dios, se sumerge en el río de la sabiduría de Dios, a buscar más conocimiento. El que no, le da igual. Entonces, Dios nos está demandando, iglesia de Cristo, que meditemos cuáles son los efectos de nuestras palabras. Medite las palabras que usted ha soltado, cuál es el efecto de ellas. Gente le ha dicho, hermano, las palabras que tú me has dicho me han levantado el ánimo. En el trabajo, las palabras que usted ha dicho le han reconfortado a alguien. Creo que muchos hemos tenido testimonios. Hemos tenido experiencia de parte de Dios, de alguien que le ha dado gracias a Dios por lo que usted le ha dicho. Siempre ha habido testimonios. Amén, iglesia de Cristo. Meditemos cuáles serían los efectos de nuestras palabras en el lado que hacemos lo correcto y en el lado que hacemos lo malo. Amén, iglesia de Cristo. Póngase sobre sus pies y déle una fuerte ofrenda de alabanza al Dios Todopoderoso. A su nombre sea toda la gloria. Póngase sobre sus pies y le recuerda a su hermano el efecto de nuestras palabras. Tenemos que dejar establecido un aguijón y un clavo hincado. Usted medite cuando establece un aguijón, ¿qué estará bombeando ese aguijón? Si usted está lleno del Espíritu, obviamente que ese aguijón va a estar bombeando presencia de Dios. Si usted está lleno de Dios, el clavo hincado va a afirmar algo, una palabra, un mandamiento de Dios. A ver, cierre su vista, vamos a orar en esta hora, a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra, Señor amado, ha sido predicada, ha sido expuesta. Gracias por recordarnos, Señor amado, el deber del hombre, lo que tenemos que hacer. Gracias por recordarnos, Señor amado, que como predicadores tenemos que procurar hallar palabras de sabiduría, palabras rectas, palabras agradables, Padre Santo, al espíritu del hombre para liberación de ella, Padre, para contentamiento de las almas, para que te den gloria, Señor. También te pedimos que nos perdones, Señor, si te hemos fallado, si hemos soltado palabras, Padre, que no te han agradado, si hemos soltado palabras que han lastimado, que han herido, que han ofendido, que han hecho, Señor amado, raíz de amargura, que han marcado de una manera negativa. Perdónanos, Señor. En tu palabra tú nos demandas, Señor amado, que a paz nos llamaste, Señor amado. Ministranos, límpianos, purifícanos, Señor amado. Enséñanos cómo prepararnos, Señor, para ser buenos enseñadores, buenos expositores, buenos predicadores de tu palabra, para poder enseñarle a tu pueblo el camino por el cual ellos deben de andar, Señor amado. Entréganos sabiduría, conocimiento. No nos dejes, Señor amado, actuar precipitadamente. No nos dejes predicar ni por capricho, ni por prejuicio, ni por lo que miren nuestros ojos, Señor amado, ni por lo que vayan a escuchar nuestros oídos, Señor. Dirígenos en todo momento, Espíritu Santo. Padre, aquí te presento a tu pueblo. Sánalo, libértalo, fortalécelo, ayúdalo, guárdalo, Padre Santo, en el hoyo de tu mano. Gracias por este mensaje, Señor amado, que usted nos ha establecido un aguijón tuyo, Padre, que va a bombear todo el resto de la noche a la madrugada. Va a bombearnos el mensaje que tú quieres. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y por tu grande misericordia. Gracias te damos, Padre, Hijo y bendito Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle fuerte su aplauso al Señor, a su nombre. Dejamos a nuestro amado pastor y denle fuerte su alabanza al Señor.